Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, noticias de celebridades turcas, telenovelas que nos roban el aliento y por supuesto, los últimos chismes que están haciendo temblar las redes sociales. Y hablando de chismes que hacen temblar las redes sociales, hoy tenemos un tema que su copyright que les va a interesar, especialmente si son fanáticos de la talentosísima Demet Özdemir. Estamos hablando de rumores, especulaciones y sobre todo, de la posibilidad de un cambio radical en su imagen para un superíndice 3 papel que, según dicen, será completamente diferente a todo lo que hemos visto de ella hasta ahora. Lo oyeron bien. Algunos medios turcos reportando que Demet podría haberse sometido a una, a una ayudita, copyright tica para prepararse para este nuevo desafío actoral. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a imaginar a Demet con un rostro completamente transformado, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontraru contenido fresco, interesante y siempre al dúa sobre sus celebridades turcas favoritas. Asu que hagan clic en ese botón superíndice 3 en el rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Se los agradeceré muchísimo. Ahora entremos de lleno al tema que nos compete hoy. Demet Özdemir se sometió superíndice 3 a una cirugía para su superíndice 3 papel. Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, y la verdad es que la respuesta no es tan sencilla como un o un no. Como saben, Demet es una actriz extremadamente versátil y camaleu superíndice 3 nica. La hemos visto en comedias románticas que nos hacen reír a carcajadas, en dramas intensos que nos tocan el corazón superíndice 3N y hasta en series de acción superíndice 3N donde demuestra su fuerza y determinación superíndice 3N. Precisamente esa versatilidad es lo que ha alimentado los rumores sobre una posible cirugía. Al parecer, el nuevo papel que tiene entre manos requiere una transformación superíndice 3N radical, no solo a nivel interpretativo, sino también copyright N a nivel físico. Algunos medios aseguran que se trata de un personaje muy diferente a todo lo que ha hecho antes, un personaje que exige una imagen muy madura, muy seria, incluso algunos se atreven a decir que muy desgastada. ¿Y qué copyright tipo de cirugía estaríamos hablando? Bueno, aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos mencionan una posible rinoplastia para afinar su nariz, otros sugieren un lifting facial para tensar la piel y darle un aspecto muy duro, e incluso hay quienes hablan de retoques en los superíndice 3 mulos y la mandíbula para definir sus rasgos. Pero antes de que empiecen a imaginar a Demet en el Kiru superíndice 3 fano, es importante que tengamos en cuenta varios factores. En primer lugar, recordemos que la industria del entretenimiento es muy exigente con la imagen de los actores y actrices. La presión superíndice 3N por mantenerse superíndice 3 venes y bellos es enorme, y muchas veces se recurre a la cirugía copyright tica para cumplir con esos estándares. Esta presión superíndice 3N no es exclusiva de Turquía, sino que se extiende a nivel global, afectando a figuras del espectáculo en Hollywood, Europa y Latinoamérica copyright rica. Las revistas, las alfombras rojas y las redes sociales perpetúan un ideal de belleza a menudo inalcanzable, lo que lleva a muchos artistas a buscar soluciones en el bisturu para mantenerse relevantes y competitivos. Sin embargo, también copyright N es cierto que Demet siempre se ha caracterizado por ser una persona muy natural y autocopyrightica. Nunca ha ocultado sus imperfecciones y siempre ha defendido la belleza real, sin necesidad de recurrir a artificios. Además, hay que tener en cuenta que los maquilladores y estilistas pueden hacer maravillas con la imagen de una persona. Con el maquillaje adecuado, se pueden resaltar ciertos rasgos, disimular imperfecciones y crear la ilusión superíndice 3N de un rostro completamente diferente. Pensemos en la magia que puede lograr un buen equipo de caracterización superíndice 3N. Con tu copyright, técnicas de maquillaje, postizos y efectos especiales, se puede transformar radicalmente la apariencia de un actor sin necesidad de intervenciones quirúrgicas. Hemos visto ejemplos asombrosos en películas y series donde los actores se someten a horas de maquillaje para interpretar personajes con edades avanzadas o con características físicas muy diferentes a las suyas. Por otro lado, el simple paso del tiempo también copyright N puede influir en la apariencia de una persona. A medida que envejecemos, nuestros rasgos faciales cambian, la piel pierde elasticidad y aparecen arrugas.
Es algo completamente natural y no necesariamente implica que alguien se haya sometido a una cirugía es tu copyright tica. La madurez trae consigo cambios inevitables en el rostro, y muchas celebridades optan por aceptar y abrazar estos cambios en lugar de luchar contra ellos. Este enfoque puede resultar inspirador para sus seguidores, quienes ven en su naturalidad un ejemplo de autoestima y aceptación superíndice 3N personal. Además, hay que considerar que la iluminación superíndice 3N y los ángulos de la cámara pueden alterar significativamente la percepción superíndice 3N de la apariencia de una persona. Una foto tomada con una luz desfavorable o desde un ángulo poco halagador puede hacer que alguien se vea muy diferente a como luce en realidad. Entonces, copyright podemos concluir. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Demet Özdemir no ha confirmado ni negado los rumores sobre una posible cirugía. Y mientras no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo seguirá siendo pura especulación superíndice 3N. La discreción superíndice 3N de Demet en este asunto es comprensible. Las decisiones sobre la imagen personal son privadas y no tienen por copyright ser objeto de escrutinio público. Además, confirmar o negar los rumores podrá generar a controversia y desviar la atención superíndice 3N del verdadero enfoque, su talento como actriz. Sin embargo, lo que podemos afirmar con seguridad es que Demet es una actriz talentosísima y que tiene la capacidad de transformarse por completo para cada uno de sus papeles. Ya lo hemos visto en el pasado, y estoy seguro de que lo volveremos a ver en el futuro, ya sea con la ayuda de la cirugía es tu copyright tica, con el maquillaje y el estilismo, o simplemente con su talento innato para la actuación superíndice 3N. Recordemos su evolución superíndice 3N a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en comedias ligeras hasta sus roles más dramáticos, Demet ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a diferentes personajes y registros interpretativos. Esta versatilidad es una de las claves de su copyright cito y la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su compromiso con cada papel es evidente y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes de la manera más copyright posible. Personalmente creo que Demet no necesita recurrir a la cirugía para demostrar su valía como actriz. Su talento habla por sí solo, y su belleza natural es innegable. Pero si ella decide someterse a algún tipo de retoque es tu copyright tico para sentirse segura y superíndice 3 moda consigo misma, creo que debemos respetarla y apoyarla en su decisión superíndice 3N. Al final del día, lo importante es que ella se sienta feliz y realizada con su trabajo. La libertad de elegir sobre el propio cuerpo es un derecho fundamental, y debemos respetar las decisiones individuales de cada persona, incluyendo las de las celebridades. Es importante evitar juicios y críticas basadas en estándares de belleza impuestos por la sociedad, y en cambio, enfocarnos en valorar el talento y la trayectoria profesional de Demet. Y ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir se sometió superíndice 3 a una cirugía para su superíndice 3 papel? ¿Les parece necesario que los actores y actrices recurran a la cirugía es tu copyright tica para cumplir con los estándares de belleza de la industria? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero que este sea un espacio de conversación superíndice 3N abierta y respetuosa, donde podamos intercambiar ideas y opiniones sin temor a ser juzgados. Sus comentarios son muy valiosos para mí, ya que me ayudan a entender sus intereses y a crear contenido que sea relevante para ustedes. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una posible cirugía es tu copyright tica de Demet Özdemir para su superíndice 3 papel, analizando los factores que podrían haber motivado esta decisión superíndice 3N y las posibles alternativas que existen. Hemos recordado que la industria del entretenimiento es muy exigente con la imagen de los actores y actrices, pero también copyright N hemos destacado la importancia de la naturalidad y la autenticidad. Y sobre todo hemos enfatizado que lo importante es que Demet se sienta feliz y realizada con su trabajo, independientemente de si decide someterse o no a algún tipo de retoque es tu copyright tico. Hemos abordado un tema delicado y controvertido, pero espero que hayamos podido ofrecer una perspectiva equilibrada y objetiva. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué copyright esperan?
Hagan clic en ese botón superíndice 3N rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Me gustaría mucho que dejaran sus comentarios abajo. Copyright, ¿les pareció superíndice 3 este vídeo? ¿Hay algún tema en particular que les gustaría que abordara en el futuro? Du copyright, déjenme saber sus sugerencias. Estoy siempre abierto a sus ideas y propuestas. Quiero que este canal sea un reflejo de sus intereses y necesidades. Y ahora me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la superíndice 3. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y mantengo una comunicación superíndice 3N directa con ustedes. Esta copyright N atentos a mis superíndice 3 y más transmisiones en vivo, donde podremos interactuar en tiempo real y responder a sus preguntas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por su constante apoyo. Nos vemos pronto. Además, quiero agregar algunas reflexiones finales sobre el impacto de las redes sociales en la percepción superíndice 3N de la belleza y la imagen corporal. Las plataformas digitales han creado una cultura de comparación superíndice 3N constante, donde las personas se sienten presionadas a mostrar una versión superíndice 3N idealizada de sí mismas. Esto puede generar inseguridades y baja autoestima, especialmente entre los superíndice 3Bs. Es importante ser conscientes de que lo que vemos en las redes sociales no siempre es real y que detrás de cada foto retocada o filtro existe una persona con sus propias inseguridades y complejos. Debemos aprender a valorar nuestra propia belleza y a aceptarnos tal como somos, sin compararnos con los demás. Y recordemos que la verdadera belleza reside en la autenticidad, la confianza y la actitud positiva. Finalmente quiero recordarles que la belleza es subjetiva y que lo que es considerado hermoso por una persona puede no serlo para otra. No existe un estándar de belleza universal, y cada uno de nosotros tiene su propia definición superíndice 3N de lo que es bello. Es importante celebrar la diversidad y la individualidad, y rechazar los estereotipos y prejuicios basados en la apariencia física. Y recordemos que la belleza interior es mucho más importante que la belleza exterior. Un corazón superíndice 3N generoso, una mente brillante y un espíritu bondadoso son los verdaderos atributos de la belleza. Gracias nuevamente por su atención superíndice 3N y hasta la superíndice 3.